En conclusión, la educación es un hacer, mas no es un pensar. Por lo tanto, la educación es un proceso. Todo hecho educativo requiere de comunicación. La educación es un hecho intencional. Significa que obedece a un proyecto. Yo les decía al inicio que de acuerdo al proyecto de país que nosotros queremos, se orienta la acción educativa. De acuerdo al tipo de ser humano que deseamos tener en el presente y en el futuro, se orienta el hecho educativo. Entonces, siempre la educación obedecerá a un proyecto. Tiene unos fines, unos objetivos, en conclusión, una intención. Si consideramos que la educación es un proceso que requiere comunicación y que obedece a un proyecto, eso significa que para efectuar la acción educativa se necesita de procesos intelectuales. Esos procesos intelectuales que no nos llevan a una reflexión por reflexión, sino a esa reflexión profunda e inteligente. Y esa reflexión profunda e inteligente es aquella que nos predispone a través de ese razonamiento a que el ser humano sea capaz de identificar los valores que conllevan a una vida o a una convivencia de respeto y valoración y asumir los actos desde los parámetros éticos y morales. Entonces la educación siempre llevará implícita esta finalidad. Todo acto educativo conlleva una actitud crítica. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de pensar, de sentir, de razonar y de valorar. Entonces, no podemos asumir un acto por asumirlo, sino que siempre habrá un estado consciente antes de asumir un acto o una conducta en nuestra vida. Eso siempre tendrá una explicación. Cuando se educa, no se educa solo un segmento del ser humano o solo un elemento del ser humano, sino que se trata de buscar el desarrollo integral del ser humano en todas sus capacidades intelectivas que nos conllevan al conocimiento, sus capacidades psicológicas, sus capacidades psicomotrices, sus capacidades sociales, sus capacidades afectivas. Por eso la educación es una acción integral que lo toma al ser humano en su totalidad. Toda acción educativa no solo es integral, actitudinal, valorativa, inteligente, intencional, comunicativa, sino que para poder ejecutar este proceso se requiere de asumir innovación, de que el maestro, de que el educador sea un ente creativo, tratar de transformar o de traspasar las fronteras de la simple objetividad, siempre buscar ir más, porque así avanzando y tratando de evidenciar cómo sería el futuro, nosotros podemos mejorar esa educación
actual, con nuestra práctica educativa actual. Entonces, no olvidemos que la innovación y la creatividad son elementos claves en la práctica de la educación. No hay educación sin pedagogía. La pedagogía se relaciona con el deber ser. Es aquella que nos señala el horizonte científico de los procesos pedagógicos y educativos. El objetivo de la pedagogía es plantear problemas de la educación, estudiar esos problemas de la educación y aportar con una solución. Así vemos que la mayoría de las teorías siempre obedecen a una situación sociohistórica del momento. Y esas características sociohistóricas hacen que los procesos educativos, que los procesos pedagógicos también sean innovados, sean cambiados. La pedagogía nos ofrece un conjunto de normas, de principios y leyes que regulan el hecho educativo. La educación se desarrolla en algunas dimensiones y esto no es más que la síntesis de lo que he terminado de exponer a ustedes. Esas dimensiones son la dimensión moral, que ayuda a que cada educando busque el ser, el desarrollo de su cualidad humana, de sus valores. La dimensión social, que nos posibilita la intervención de la acción educativa en todas las edades y en todas las formas educativas. También tenemos la dimensión económica y la dimensión política, que son aquellas que de una u otra manera nos ayudan a resolver las necesidades de una formación productiva y la participación en las políticas educativas. Si nosotros nos involucramos ya en el conocimiento de la evolución de las teorías educativas, nosotros vamos a encontrarnos con los primeros aportes contemporáneos a la educación. Estos aportes se denominan las primeras teorías, o también llamadas modernidad pedagógica. Aquí encontramos los aportes de Rousseau, de Pestalozzi y de Froben. Luego encontramos las teorías que conllevan al experimentalismo y al cientificismo, lideradas por John Dewey, y los aportes de la escuela nueva. Pero como siempre la sociedad, la historia está cambiando, aparecen otras escuelas o otras teorías educativas. Estas teorías son las antiautoritarias, en donde el exponente de mayor renombre es Carl Rogers. También tenemos las teorías de la desescolarización, cuyos aportes son los de Bussmann. Luego tenemos las teorías marxistas, en donde en el texto básico existe una amplia descripción de los aportes de Marx, de Engels y de Makarenko. También tenemos el enfoque de las teorías educativas personalistas, específicamente las teorías de Paulo Freire, y por último nos encontramos con las teorías educativas de la posmodernidad. Estas teorías de la posmodernidad